La salud que necesitas para tu vida integral la encuentras aquí en la Clínica del Alma con el Dr. Maybeth Juárez. Clínica del Alma. A continuación vamos a compartir nuestro estudio bíblico, así que los dejamos con el Dr. Maybeth Juárez. Bendiciones tengan cada uno de nuestros oyentes. En primer lugar, le doy gracias a mi Dios por todos nuestros oyentes en las diferentes áreas donde se encuentran, pidiéndole a nuestro Creador que la palabra que se imparta el día de hoy lleve mucho fruto a nuestras vidas espirituales. Y estamos alegres, hermanos, porque el día de hoy, domingo, por todo el mundo se habla de nuestra fe. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hermanos, esta forma de llegar a su casa, al lugar donde usted está, es una alternativa para aquellos hermanos que por alguna razón de fuerza mayor no puedan ir físicamente, presencialmente a un templo. Así que nos animamos unos a otros que cuando Dios permita que nuestras capacidades de movilidad regresen, podamos reunirnos con nuestros hermanos en Cristo personalmente. El día de hoy, domingo 15 de mayo del año 2022, vamos a seguir con la serie que hemos estado tocando los últimos 3 domingos de salud espiritual. Y en una forma de micro resumen, iniciamos hablando de que hay personas que están vivas físicamente, pero que están muertas en el espíritu. También platicamos el mecanismo que hay para reanimar, revivir, resucitar, cardiovertir el espíritu. Y también hablamos de las manifestaciones físicas del nuevo hombre que se ven reflejadas en nuestro diario vivir. Y hablamos de los ejercicios espirituales que deberíamos hacer para fortalecer a ese nuevo hombre. Y hablamos de la oración el domingo pasado, y este domingo vamos a hablar de la lectura de la palabra de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Y para ponernos en contexto, vamos a hablar específicamente el día de hoy cómo el leer de forma diaria la Biblia fortalece al nuevo hombre. Cómo el leer, estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras fortalece mi nuevo hombre espiritual. No vamos a hablar de cómo se formó la Biblia, cómo fue que se escogieron los 66 libros. No vamos a hablar sobre qué idioma, porque será tema para futuros domingos. Entonces, número 1, ¿por qué debemos de leer la Biblia? Debemos leer la Biblia porque nos enseña a conocer a Dios. Empezamos a conocer los atributos de Dios. Y yo quisiera definir qué es un atributo. Un atributo indica cualidades de un sujeto o de un ser. Entonces, cuando usted empieza a leer la Biblia, empezamos a conocer los verdaderos atributos de Dios. Cuando era niño, cuando yo iba a la iglesia, yo pensaba que Dios era un hombre malo, castigador, ogro, que está solo para castigar al hombre. Pero cuando ya en la parte adulta yo empecé a leer, a escudriñar la Biblia, empecé a ver que es un Dios que es amoroso, tardo para la ira, grande en misericordia, el principio y el fin. Él no es un hombre para que mienta. Y entonces empezamos a conocer realmente quién es Dios. Esto que menciona, doctor, me hace mucha referencia a la iglesia como una novia o como una esposa de Cristo. Y si nosotros vemos esa analogía, unos novios, digamos que cuando uno es novio de alguien, estaba antes eso de que se hacían cartas, de que se escribían, y era una forma de conocer a la futura pareja. Entonces de ahí que bien, la Biblia nos invita a buscar a Dios a través de la lectura, porque es una forma natural de enamorarse que tenemos los seres humanos. Leer lo que la otra persona nos escribe a nosotros, para que nosotros conozcamos cómo comportarnos, cómo acercarnos a Dios. Exactamente, Samuel, así es, ¿verdad? Entonces, fíjese que hace unos días yo comencé a hacer ejercicio,
Pero como en esos lugares de los gimnasios hay mucha bulla, ¿verdad? Entonces pasé comprando unos mis audífonos. Y pasé rapidito a esos, no quería yo esos que se ponen adentro de la oreja, del conducto auditivo. Yo quería de los que cubren la oreja, ¿va? Y entonces ahí, como ahora hay de todos precios, y pasé a una venta aquí en el país donde vivimos. Y entonces la persona que me atendió me dijo, mire, este tiene una cualidad especial, que cuando apacha este botoncito, todo el ruido que está afuera ya no lo oye, se le omite, ¿verdad? Y entonces lo compré y me fui a hacer ejercicio. Y comencé a hacer la banda y empecé según yo era un Bluetooth, ¿verdad? Que se conecta y ya estuvo, que si no se pudo. Y entonces empecé a echar los botones y mi teléfono y ponía el Bluetooth y no reconocía, me aparecían un puño de dispositivos. Al final terminé la hora de ejercicio y no logré conectar mis audífonos y frustrado me fui a la tienda donde los compré, que estaba cerca del gimnasio. Y entonces me atendió la persona y me vio otra vez. ¿Qué pasó? Me dijo, fíjese que lamentablemente no funcionan. No tenga pena, yo le doy otros, ¿verdad? Pero dije, no me voy a ir de la tienda, mejor voy a ver si este también no funciona, ¿va? Y efectivamente los abrí ahí afuera de la tienda y hice todo lo del Bluetooth y todo, y no pude. Entonces me dijo el señor, fíjese que deben estar malos todos porque no se conectan, ¿verdad? Entonces me dijo, mire, disculpe joven, usted ya leyó el manual. No, lea el manual. Mire, pues el botoncito, la luz azul significa que ya se conectó, pero como está rojita es que no se ha conectado, porque fíjese que me empezó a explicar. Entonces, mejor me puse a leer el manual del usuario y en cuestión de un ratito ya pude aplicar todas las funciones que tenía estos audífonos. Entonces, les voy a leer qué significa manual del usuario. Es el documento que permite a las personas que utilizan cierto producto obtener el entrenamiento y el uso apropiado de sus diversas funciones que éste posee. Además, es una guía de asistencia para el usuario final sobre el funcionamiento de los aplicativos y de solución de los problemas más comunes. Entonces, doctor, también podríamos decir que la Biblia es un manual para el usuario, para todos los nuevos cristianos. Exactamente. La Biblia es el manual de todo ser cristiano. Así se podría definir la Biblia, ¿verdad? Nos enseña a vivir correctamente como le agrada al Señor y cómo enfrentar las diversas dificultades que todo ser humano tiene en esta vida. Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir información que sirva a las personas a desenvolverse en situaciones determinadas. Por ejemplo, la Biblia está llena de promesas para la vida diaria, como por ejemplo, Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Este versículo dice que Dios no es hombre, pues. Entonces, ¿vos crees que Dios constataría una petición que diga, Señor, dame mi yate? Un yate de 40 pies, pero yo vivo en el desierto de Sahara. ¿Qué pensás vos? No, yo creo que no le daría el yate. Fíjate que Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que Él tiene en Cristo Jesús. Entonces alguien podría decir, no me contestó, pero ¿para qué quieres un yate en el desierto? Entonces Filipenses nos dice, todo lo que necesiten. Sí, correcto. Y de hecho podríamos hablar solo de ese tema y abarcar 3-4 estudios, porque también hay un versículo que dice, ustedes no reciben porque no piden conforme a la voluntad de Dios o algo así. Creo Así que es. lo mencionamos en otro capítulo. Exactamente, Samuel. Hebreos 6:13-15 dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no tenía a nadie superior por quien jurar. Juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que le habían prometido. Hebreos 6:13-15. Ahora yo te pregunto, ¿acaso no hay israelitas en todo el mundo?
Hay israelitas rusos, Sí. ucranianos, africanos, asiáticos, americanos. Entonces Dios no es hijo de hombre para mentir. Cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar, pues se lo cumplió. Pero eso lo entendemos nosotros si leemos, estudiamos y escudriñamos las Sagradas Escrituras. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Pero es una promesa maravillosa. Pero si no la leemos, no la estudiamos, no la memorizamos, entonces el cristiano va a andar vagando diciendo: Dios no me ayuda, Él no está conmigo. Pero es que Dios no es hombre para mentir. Entonces, cuando yo leo Isaías 41:10 y esa palabra la hago real a mi vida, pues yo sé que no estoy solo, que aunque hayan dificultades, Él va a estar conmigo. De eso se trata leer la Biblia, Samuel. Sí, correcto. De hecho, ese versículo me recordó a uno que yo aprendí de niño, y es Josué 1:5. Y dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Amén. Entonces debemos de leer la Biblia porque nos enseña a conocer a Dios. Ese sería el punto número 1, Samuel. El punto número 2 de por qué tenemos que leer la Biblia, escudriñarla, memorizarla, estudiarla, es porque nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. Si leemos la Biblia constantemente, aprendemos a tener a Dios como el número 1 en nuestras vidas. Y una vez que nos enfocamos en Él, entonces podemos mantenernos alejados del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Alguien puede decir: hace cuate lo que se perdió, hombre, si estaba fácil robar, hombre. Mira cómo se tonteó, hombre, esa patojona, ¿va? Se le fue. Lo que pasa es de que no saben que la paga del pecado es muerte. En el momento el pecado es dulce, es sabroso, pero los efectos, los frutos es la muerte, pues, destrucción, dolor. Correcto, y muchas veces se cree que Dios no quiere que pequemos simplemente por hacerle caso a Él. Y realmente lo que Dios creo que busca es que nos vaya bien en la vida, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces lo que Dios está buscando es que hasta nuestra vida en la tierra sea de bien. Sí, por eso en este programa lo que tratamos de transmitir es que, hermanos, debemos de leer la palabra de Dios. Tal vez no solo leerla, sino estudiarla. No solo estudiarla, memorizarla. Y no solo memorizarla, escudriñarla. Porque cuando leemos la palabra de Dios nos da propósito y esperanza en el futuro, como dice Jeremías 29:11. Pues yo sé que los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. De hecho, este versículo, doctor, confirma un poquito lo que yo le estoy diciendo. O sea, Dios, así como nos regala la vida eterna, nos regala este manual para que nosotros podamos tener una vida buena en esta tierra también. Amén. Fíjate que debemos de estudiar la palabra porque nos transmite la verdad del Evangelio, como dice Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate vos de que hace poquito oí un testimonio de un músico que era ateo, ¿verdad? Y alguien le regaló una Biblia y como no tenía nada que hacer un día, se puso a leerla y encontró Juan 3:16. Y empezó a, chica, ¿cómo está esto? ¿Ah?
Y comenzó a leerla y al final él hizo su decisión solito, a través de la palabra de Dios, leyéndola, porque la palabra es viva y eficaz. Correcto. Entonces, fíjate vos de que hace poquito me tocó a mí que participar en un congreso como expositor y era trabajo en equipo. Y entonces el tema que me tocó a mí es que uno solo no puede alcanzar cosas grandes. Y entonces empecé a pedir yo ejemplos de personajes de la humanidad que hayan podido cambiar la vida de estas personas o ha podido cambiar la forma de pensar de la humanidad. Entonces una persona me dijo, mire, Neil Armstrong, para mí es el hombre, porque él fue el primer hombre que puso los pies sobre la luna y fíjese que 50,000 personas tuvieron que participar para poder llevar un hombre a la luna. Y me empezó a platicar, muy bien. Entonces yo saqué mi as bajo la manga y yo dije, mire, para mí la persona que ha cambiado el mundo y lo cambió antes y después fue Jesús. Y Jesús usó a 12 hombres. Y con 12 hombres en un país que está tan lejos, en una zona geográfica tan lejos a Centroamérica, el mensaje de él hasta el día de hoy perpetúa y crece. Entonces, dentro de las personas que estaban recibiendo la capacitación, había una esposa de un pastor que yo conocía. Entonces dije, mire, quiero que la señora tal me diga cuál era ese mensaje. En otras palabras, Juan 3:16, esposa de pastor. Entonces me dice, el mensaje, ¿verdad? Sí, va. Yo me imaginé que se puso un poquito nerviosa. Pero no solo díganos qué les dijo Jesús cuando se despidió de sus discípulos antes de subir al cielo. No me lo diga, cuéntemelo. No supo. No sabía Juan 3:16, esposa de pastor. Fíjate, entonces dice uno, pues, ¿dónde estamos? Pues, porque si la esposa del pastor no me sabe responder esto, ¿cuánto más la gente que está sentada en una banca o una silla? Correcto. Y por eso es importante leer la Biblia, para que no nos emocionemos solo con palabras humanas que después ni terminamos de entender. Porque yo creo que esta es una consecuencia de esto. Le creyó tanto tal vez al predicador que se olvidó de la fuente de la palabra de este predicador. Y la fuente la tenemos todas, que es la Biblia. Sí, yo participé en un estudio que se hizo hace como unos 10 años más o menos. Y era pasarle un test sencillito a todos los jóvenes de las iglesias donde laboro. Y fue terrible el resultado, ¿verdad? Entonces, hermanos que hoy nos escuchan, este es un momento en que nosotros debemos de capacitar. La Biblia no es un libro. La Biblia es la voz de nuestro Creador diciéndonos cómo vivir, cómo agradarle y cómo obtener la vida eterna. Esto no es un libro que pasa de moda, es un libro que habla de todas las categorías de la ciencia, es un libro que tiene vida en sí misma. Entonces, debemos de leer la Biblia, hermanos, porque la Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente. Si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que tener una vida de oración, que lo que hablamos el domingo pasado, y tiene que leer la Biblia diariamente, constantemente, para crecer espiritualmente. Vamos a leer algunos versículos, Samuel me vas a tener que ayudar, de puntos específicos de cómo la Biblia influye positivamente en nuestro crecimiento espiritual. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, que fue de la lectura del día de hoy. Pero si querés la puedes repetir, por favor. Sí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ese último versículo, el 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Entonces,
Si no leemos la palabra de Dios, pues no vamos a estar preparados ni capacitados para las buenas obras que Él de antemano ha preparado para nosotros. Vamos a leer Mateo 4:4 y Salmos 1 del 1 al 4. Mateo 4:4 dice, Jesús les dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia es la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Es increíble que Dios ahí nos está diciendo, ¿verdad? No solo vamos a vivir de lo material, sino también de la palabra del Señor. Y Salmos 1, del 1 al 4. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con los pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Perfecto, Samuel. Fíjate vos que el versículo 2 a mí me toca porque dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Si usted no es un árbol que está a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, definitivamente es porque no se deleita día y noche en la palabra del Señor, porque ahí lo dice, pues. Cuando nosotros nos deleitamos, de alguna forma, aunque haya recesión, aunque haya problemas en nuestro país, Él se compromete a que seamos como un árbol plantado junto a las aguas de un río. Vamos a leer también Salmos 119, 105, Samuel, donde la palabra de Dios nos dice que es una guía en nuestra vida. Sí, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Como dice el dicho, ¿quién se pierde con una lámpara? Entonces fíjate que el Señor nos revela que su palabra santa, la Biblia, es como una lámpara y una luz en nuestro camino. ¿Quién se pierda con una luz, pues? Muy bien. La lectura de la palabra del Señor nos indica qué debemos hacer y cómo comportarnos. Le vamos a leer Santiago 1, versículo 22. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Muy bien. Es interesante de que tenemos que no solo leerla, sino ponerla en práctica, como dice la Biblia, ¿verdad? Porque si no solamente nos vamos a engañar a nosotros mismos. La palabra de Dios, ese libro bendito, no cambia y es eterna, como dice Isaías 48. No sé si puedes leerlo, por favor. Dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Increíble, ¿verdad, Samuel? Muy bien, el leer la palabra del Señor contiene la verdad, nos da la verdad. Como dice Salmos 33, 4. Por favor, si puedes leerla. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. La vida de todo cristiano tiene que estar anclada a una verdad. En medicina, en 5 años, lo que era hoy, en 5 años ya no es. No digamos en otras ciencias, ¿verdad? La astronomía, digamos. La comunicación. Vaya. Pero la Biblia no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí como cristianos nosotros estamos anclados a una verdad. Ahora, pues hay que tener cuidado porque hay un puño ya de influencias en las redes donde la Biblia le quieren quitar unos pedazos, ¿va? Porque es anti no sé qué, porque no sé qué. Entonces hay que tener cuidado porque lo que está ahí es la palabra de Dios. Muy bien. Podemos leer también, Samuel, Salmo 119, 160.
La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Amén. Lo que estamos platicando, ¿verdad? El leer, estudiar, escudriñar las Escrituras nos enseña a distinguir las falsas doctrinas. Vamos a leer 1 de Juan 4:1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Que es un poco lo que te decía, a veces la gente le cree tanto a los predicadores que dejan de buscar la palabra de Dios, de leer la Biblia, y entonces es ahí donde se pierden y ya no saben conceptos tan básicos como la salvación, la oración. Como es más fácil, ¿verdad? Ir a sentarse, oír y que él se cargue la responsabilidad. Y lo peor es que hay muchas personas que sacan un mensaje de una frase y el contexto era totalmente otro, ¿verdad? Entonces es increíble porque el leer la palabra de Dios constantemente nos hace sabios. Leamos Proverbios 2, versículos 6 y 7. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. La palabra de Dios nos corrige. Leamos Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Yo creo que todos los que somos cristianos en algún momento hemos experimentado Hebreos 4:12. Cuando hemos leído la palabra de Dios y nos confronta. No mintas, no engañes, ama a tu prójimo. Por decir varios ejemplos, pues, ¿verdad? Viene y nos toca, nos parte y nos hace que nuestras vidas se transformen. Muy bien, la palabra de Dios cuando la leemos es una guía hacia Jesús. Leamos Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Amén. Las Escrituras nos guían a Jesús. Juan 14:6, por favor. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amén. La palabra de Dios nos inspira y nos brinda ánimo. Romanos 15:4. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras, para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amén. Pero ¿cómo voy a saber yo que hay una promesa para mí en lo particular? Bueno, solo escudriñando las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Hace poco un amigo mío me dijo, mira, fíjate que mi abuelita falleció. Y estoy confrontado porque no es posible que esto termine aquí. Él es una persona que no cree en Dios, ¿verdad? Es que no puede ser, me dijo, y todo lo que ella fue. Y lo especial que él fue, y él estaba pasando un duelo terrible, ¿verdad? Porque la abuela había sido como la mamá de él. Entonces, ¿podrías leerme Juan 11:25, por favor, Samuel? Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Fíjate qué palabras más profundas para los que creemos, ¿verdad? Correcto. Porque pues sabemos que esto es pasajero, ¿verdad? Si alguien de la audiencia estaba pasando un duelo, pues sépalo que esto es temporal, todos vamos a tener que pasar por la muerte. Pero la promesa es que nuestro espíritu no va a morir, sino vamos a existir eternamente con el Señor. La palabra de Dios nos insta a alabar a Dios.
Leamos Salmos 56, 10 y 11. Dice: alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme a mí unos simples mortales? Amén. La palabra de Dios nos ayuda a incrementar nuestra fe, como dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Muy bien, ese verso es increíble, ¿verdad, Samuel? Porque vamos a crecer espiritualmente. La única forma es exponiéndonos a la palabra de Dios, creyéndola y sobre todo poniéndola en obra, ¿verdad? Nos exhorta la palabra de Dios a no pecar. Salmo 119, 11, por favor. Dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. La palabra de Dios nos sirve de protección ante los ataques del diablo. Leamos Efesios 6, del 16 al 17. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Imagínense, tal vez estamos nosotros ahí en el trabajo y ¡pum! Viene la primer dardo ahora. Y te meten una idea en la cabeza. En ese momento, en la oración y la lectura de la palabra de las promesas es el antídoto para esos dardos del enemigo. Y podríamos seguir todo el domingo, Samuel, leyendo promesas, cómo la palabra nos fortalece, cómo nos hace crecer espiritualmente, pero por razones del tiempo vamos a llegar hasta aquí. Vamos a dejar ahorita el tiempo para la oración. Así que, hermanos, para hacerles un pequeño resumen, ¿por qué tengo yo que leer la palabra de Dios? ¿Por qué yo tengo que invertir diariamente un tiempo en la meditación? Resumiendo, porque la palabra del Señor nos ayuda a conocer a Dios. La palabra del Señor nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. La palabra del Señor nos da propósito y esperanza para un futuro, porque la palabra del Señor nos transmite la verdad del Evangelio. Así, hermanos, que el día de hoy queremos que usted crezca espiritualmente, y la única forma es leyendo, estudiando, memorizando la palabra del Señor. Hace unos días leí una noticia, o vi una noticia donde había un millonario israelita que estaba enterrando Biblias ahí en Israel, en ciertas partes de Israel, porque él sabe que va a venir la gran tribulación. Él sabe que las Biblias digitales van a desaparecer, van a cortar el internet, van a bloquear ciertas páginas. Así va a ser el final del mundo. Y vamos a tener que volver nuevamente a la palabra escrita. Correcto. Y entonces me pareció interesante que sus millones estaban siendo invertidos en esta actividad. Así que vamos a dejar el tiempo para la oración, vamos a buscar un momento, un lugar ahí apropiado y vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro con una actitud de adoración. Padre, venimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Venimos como hijos tuyos porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Esta mañana, como hijos tuyos, te pedimos perdón por las faltas, Señor, que hemos cometido. Y venimos, Señor, el día de hoy, pidiéndote perdón específicamente porque hemos de alguna forma subestimado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tiempo, a que tengamos el deseo, Señor, de buscarte y buscarte a través de la palabra. Te damos gracias, Señor, por aquellos hombres que lucharon por mantener viva la palabra, por Martínez Lutero, Señor, que dieron la Biblia y dijeron: no, la salvación no se compra. La salvación es gratuita, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no a aquellos que tengan dinero, sino a todos aquellos que creen en Él. Te damos, Señor, gracias por aquellos pastores que aman la sana doctrina,
Oramos, Señor, por aquellas personas que imprimen la Biblia, que suben al internet, Señor, contenido real sobre la Biblia. Te pedimos perdón, Señor, y queremos hoy hacerte una promesa de que vamos a buscarte a través de la palabra de Dios. Oramos por los enfermos, porque tu palabra dice que en la cruz tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Padre, pedimos salud a nuestros cuerpos, salud a nuestras almas. Oramos, Señor, por nuestros países, Señor. Oramos, Padre, por las necesidades económicas de tu pueblo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu palabra y el evangelio sea llevado hasta lo último de la tierra, Padre. Te damos gracias por este medio que nos permite llegar, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Te amamos, Señor, tú lo sabes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La salud que necesitas para tu vida integral la encuentras aquí en la Clínica del Alma con el Dr. Maybeth Juárez. Clínica del Alma.